sección de finanzas, la cultura financiera. Toda nación tiene una cultura financiera. Todo reino tiene una cultura financiera. Todo gobierno tiene una cultura financiera. Toda área que hace parte de un gobierno tiene una cultura financiera. El reino, la nación, el gobierno está conformado por familias. Cada familia tiene una cultura financiera. Cada miembro de la familia tiene una cultura financiera. Surge una pregunta: ¿quién creó la cultura financiera? ¿Qué clases de culturas financieras existen? La respuesta a la pregunta es esta. Número 1, Dios creó la cultura financiera. La Escritura dice en el libro de Génesis, capítulo 1, que Dios creó todas las cosas. La creó con un carácter financiero. Jesús, el Hijo de Dios, cuando vino a la tierra enviado por Dios a revelar la cultura financiera del reino de los cielos, a restaurar la cultura financiera de la descendencia de Adán, de los hijos de los hombres en la tierra. Jesús dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. La revelación correcta de la cultura financiera. Dios creó la cultura financiera. Cuando creó el mundo, lo creó con un carácter financiero. Por eso Jesús, el Hijo de Dios, dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Porque para Jesús hacer la voluntad de Dios, le era necesario estar en la cultura financiera que Dios le había revelado para que él la viviera y para que él la transmitiera a los hijos de los hombres que creían en él, que hacían parte del reino de Dios. Porque Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso cuando Dios creó el mundo, en Génesis capítulo 1, usted ve que Dios lo creó con un carácter financiero. Dios creó peces, plantas, árboles, y le dijo al hombre que se enseñoreara de la cultura financiera. Significa eso que Dios le dijo al hombre, Adán, que él se manifestara como el dueño de la cultura financiera que Dios le había dado. Porque Dios le dio un mercado, una industria, un comercio, empresas. Por eso Jesús, cuando viene, se revela como el Hijo del Hombre, quien, al igual que Adán, recibe un mundo, el reino de los cielos, un mundo espiritual, un reino espiritual, con mercado, con una cultura financiera. Por eso Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero cuando vino Jesús, Jesús reveló a qué vino. Jesús vino a restaurar la cultura financiera que le fue revelada del Padre Celestial, para que pudiera restaurar la cultura financiera de los hijos de los hombres, de los descendientes de Adán.
Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por lo tanto, Jesús estaba en los negocios de su Padre. Por eso dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso significa que Dios tenía negocio espiritualmente. Por eso cuando Jesús hablaba algunas parábolas, esas parábolas tienen un carácter financiero. Jesús habló de un mercader, de un hombre que compraba perlas. Jesús habló de un sembrador que sembraba y cosechaba, que estaba en el negocio de la agricultura y eso le producía dinero. Jesús hablaba de parábola en la que hablaba con el carácter financiero, diciendo que había un hombre que tenía una hacienda y que la alquiló y que enviaba de tiempo en tiempo a recibir el dinero que tenía que recibir por el alquiler de la hacienda. Habla también en la cultura financiera Jesús de que había una sociedad financiera, porque hay una parábola en la que él dice que un hombre invitó a demás vecinos ricos a que vinieran a la fiesta, al banquete que él había preparado, pero que ellos le sacaron excusas diciendo que estaban dedicados a los negocios y que este hombre rico entonces hizo que sus siervos obligaran a entrar a personas a su banquete, porque ya su banquete estaba preparado, porque él ya tenía su cultura financiera preparada. Necesitaba a la gente que entrara para disfrutar la cultura financiera. Y a eso vino Jesús, a dedicarse a los negocios espirituales del Padre, para hacer que personas vinieran y disfrutaran de la cultura financiera que Dios había otorgado a los hijos de los hombres para ser restaurados espiritualmente. Jesús, cuando predicaba el Evangelio, viajaba. Para viajar necesitaba finanzas. Esas finanzas eran provistas por Dios, porque Dios lo había enviado. Jesús dijo, ¿a qué vino? Como enviado. Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo en una parábola que vino a buscar la dracma perdida. Una dracma es una moneda. Jesús vino a restaurar, a rescatar la economía perdida, la finanza perdida que Dios le dio a Adán, según se describe en la Escritura en Génesis capítulo 1, en donde Dios, por la Escritura, revela que le dio todas las cosas necesarias para la prosperidad de Adán y de su descendencia. Dios le dio una cultura financiera próspera, la cual a causa del pecado Adán perdió. Pero cuando Dios envía a Jesús a quitar el pecado y a restaurar a los hijos de los hombres y a restaurar las finanzas, Jesús lo reveló y Jesús lo logró hacer. Jesús dijo, he venido por la dracma perdida. ¿Qué iba a hacer Jesús cuando encontrara la dracma perdida? Porque Jesús dijo que vino a hacer dos cosas respecto a la cultura financiera. Él dijo, he venido a buscar. Y segundo, dijo, he venido a salvar. Jesús vino a buscar la dracma perdida. Vienen unos hombres a buscar a Jesús y le dicen que si él pagaba el diezmo. Y Jesús dijo, traedme una moneda. Iba entonces Jesús a dar una revelación de la cultura financiera, porque
porque ya la había encontrado, pero necesitaba traer salvación a la cultura financiera. Jesús necesitaba salvar, necesitaba traer revelación de la salvación a la cultura financiera. Jesús dijo, traedme una moneda. Y cuando tenía la moneda, preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron, de César. Entonces Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César recibe el impuesto y una moneda física y terrenal. Se hace justicia y obediencia al gobierno presente, gobernado por César. Pero era necesario que el dinero llegara al Hijo de Dios, quien lo había encontrado, para que fuese salva toda la cultura financiera de los hijos de los hombres. Porque Jesús vino a salvar a los hijos de los hombres. Y cuando vino, los buscó y los encontró. Cuando los encontró, les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después Jesús produjo la salvación para los hijos de los hombres. Después de esto, Jesús buscó la dracma perdida. Cuando la encontró, que tenía esa moneda en su mano, dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Después que la había encontrado, Jesús ahora debía salvar. Y entonces Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron, de César. Jesús dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces Jesús salvó el dinero. Porque cuando Dios envió a Adán a la tierra, cuando Dios creó a Adán a la tierra, le dio vida y le dio cultura financiera. Por lo tanto, Jesús vino a hacer lo mismo. Vino a salvar al hombre y a salvar su economía. Por eso Jesús salvó la cultura financiera. Pero ¿qué significa salvar la cultura financiera? Significa que quita lo negativo de la cultura financiera, quita la ruina, quita la pobreza, quita la quiebra, quita el robo, quita todo lo negativo que produce que se pierda y se despilfarre la cultura financiera. Jesús lo profetizó cuando habló una parábola diciendo que había un mayordomo que era injusto en la administración de las finanzas de su dueño, de su amo, de su señor. En esa parábola y en esa profecía Jesús habló diciendo de que ese mayordomo iba a ser quitado porque despilfarraba los bienes de su señor. Jesús reveló en esa parábola y en esa profecía de que el Señor, el jefe de ese mayordomo, se enteró, supo que el mayordomo estaba despilfarrando y que la cultura financiera y que estaba tratando mal también, por otra parábola y profecía lo dijo, que estaba tratando mal a sus consiervos, a sus compañeros. Y Dios habló en esa parábola y profetizó de que lo iba a quitar de su lugar. Porque tenía una actitud incorrecta con la cultura financiera. Porque manifestaba lo negativo de la cultura financiera. Pero por eso habló Jesús, para dar revelación a los hijos de los hombres, de que Él venía a restaurar la cultura financiera. Porque toda nación, reino, gobierno,
cada parte del gobierno, cada familia, cada persona miembro de cada familia tiene una cultura financiera. Por eso Dios también reveló que tenía su propia cultura financiera, espiritual, sobrenatural, divina, que Él venía a dar a los hijos de los hombres que se arrepintieran de sus pecados y se convirtieran en sus hijos. Les da a ellos una cultura financiera nueva, les da prosperidad. La Escritura dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios 8, diciendo así: cada uno según haya sido prosperado, porque cada uno recibe cultura financiera de Dios. En el libro de Primera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Allí está hablando la revelación que he hablado anteriormente. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dios no solo habla en el libro de Primera de Juan de la salvación del hombre, sino que también habla de la cultura financiera. Dice la Escritura en Primera de Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas de manera integral. Dios habla y hace obras de manera integral. Jesús cuando vino no vino a hacer una obra incompleta. Jesús vino a hacer una obra completa. La Escritura dice que la obra que Dios empezó en nosotros la terminará hasta el fin, la hará culminar a su fin, porque todo lo que Dios hace lo termina. Entonces, en el primer libro de Juan dice que hay una cultura financiera que Dios revela a sus hijos. Allí dice: amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Habla de dos clases de prosperidad: la prosperidad del alma y la prosperidad económica, financiera. Porque estas dos clases de prosperidad están unidas. La Escritura dice que el heredero está ligado a la heredad. El heredero está ligado a la heredad. Por eso usted ve en el libro de Génesis que Abraham bendijo a Isaac, que Abraham heredó a Isaac. Por lo tanto, usted también ve que Isaac bendijo a Jacob y que Jacob bendijo a su respectivo hijo primogénito. Y usted ve que Jacob bendijo a su respectivo hijo primogénito. Por lo tanto, Dios desea que cada uno de sus hijos experimente y viva estas dos clases de prosperidad. La prosperidad del alma y la prosperidad financiera. Cada uno según haya sido prosperado, porque el que prospera es Dios. El que prospera es Dios. La Escritura dice: de Jehová viene la sabiduría y el conocimiento. De Jehová viene. De Jehová viene. Pero viene a un lugar específico. Es un lugar donde Jesús está y a un lugar donde Jesús salva. Allí, a ese lugar, es donde tú tienes que estar. Porque Jesús dijo lo siguiente: he venido. Jesús vino a toda la tierra y dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes? Él espera encontrarte allí. Él espera encontrarte allí para encontrarte,
para salvarte tanto a ti como a tus finanzas. Porque Dios hace una obra completa. Y cuando Dios hace una obra completa, nada la puede deshacer. Ahora, Jesús después dijo de que a causa de estas dos clases de prosperidad, la prosperidad de tu alma y la prosperidad de tus finanzas, sucede algo. Tú prosperas en todas las cosas. La unión de estas dos clases de prosperidad hacen que prosperes en todas las cosas, para que se cumpla el deseo de Dios, la voluntad de Dios, para que se cumpla la voluntad de Dios, porque tú eres su amado, tú eres su amada. Dios prospera cuando deja que te encuentre. Dios te prospera cuando deja que te salve. Cuando no sabes qué hacer, Dios te encuentra. Cuando no sabes a dónde ir, Dios te encuentra. Cuando puedes perder algo, Dios te salva. Cuando te puedes perder, Dios te salva. Y cuando Dios te salva, Dios te prospera. Cuando Dios te prospera, conoces el deseo de Dios, experimentas el deseo de Dios y te sientes amado y te sientes amada, porque te has encontrado en el lugar donde Dios se encuentra con todos sus hijos. La Escritura dice en el libro de Hebreos que tú tienes acceso a entrar en el Espíritu al monte de Sión celestial, delante del trono de Dios espiritualmente, porque Jesús dijo en Juan capítulo 3, versos 3 al 8, diciendo: todo aquel que nace del agua y del Espíritu, Espíritu es, y que puede ver el reino de Dios y que puede entrar en el reino de Dios donde vive su Padre, que lo ama y lo prospera, donde vive su Padre, que lo busca y lo salva y que lo prospera en todas las cosas. Por eso usted necesita encontrarse en el lugar donde los hijos de Dios encuentran a Dios. ¿Cuál es ese lugar? El mismo de siempre, donde Dios está. Donde Dios está en todas partes. En cualquier parte puedes encontrarte con Dios. En cualquier parte Dios puede venir a buscarte. Pero hay algo que tienes que hacer: recibir el amor de la verdad para ser salvos. Número 1, recibir. Número 2, recibir el amor de la verdad. Número 1, Jesús dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Tienes que recibir la presencia de Dios. Porque cuando Dios aparece, Dios comienza el cambio. La Escritura dice en el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios dijo: sea la luz. Porque Dios estaba en el lugar donde Dios todo lo cambia. Tú estás en el lugar donde Dios todo lo cambia. Por eso tienes que recibir a Dios. Por eso tienes que recibir la presencia de Dios. Y por eso tienes que recibir el amor de la verdad para ser salvos.
El amor de la verdad para ser salvo significa una cosa: fidelidad. El mayordomo del cual Jesús hablaba no era fiel. No tenía compromiso con el dueño, porque no había recibido el amor de la verdad para ser salvo. Y por cuanto no había recibido el amor de la verdad para ser salvo, despilfarraba la cultura financiera. Pero cuando una persona recibe el amor de la verdad para ser salvo, está recibiendo una revelación de un aspecto, de una faceta de Dios mismo. Dios es amor, Dios es la verdad y Dios es nuestro Salvador. Estás recibiendo a Dios en sus diferentes manifestaciones para llenarte, porque Él, la Escritura dice, que subió sobre todos los cielos para llenarlo todo, para llenarte tu alma y para llenarte en el aspecto de tu cultura financiera. Por eso Dios necesita que tú recibas el amor de la verdad para ser salvo, que tú recibas la presencia de Dios y que recibas el amor de la verdad para ser salvo, para que tú y tu cultura financiera se salven, para que tú ministres a otros. Epafrodito, hijo de Dios, había recibido la presencia de Dios, había recibido el amor de la verdad para ser salvo. Por cuanto creció espiritualmente, Dios lo convirtió en un ministrador de sus bienes. Epafrodito ministraba con sus bienes a Dios, le daba todo lo que tenía a Dios. Cuando venía un apóstol o un profeta o un ministro de Dios, evangelista, pastor, maestro, Epafrodito ministraba los bienes. Ese es un nivel de crecimiento en la cultura financiera de Dios. Jesús tenía administradores de bienes enviados por Dios, porque Dios es administrador de bienes y te hace crecer a ese nivel. La Escritura dice en Efesios capítulo 5, verso 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios es administrador de los bienes. Él lo reveló cuando le dijo a Abraham, Jehová Jireh, Jehová es el que provee, Jehová es ministrador de los bienes. Él dijo, Jehová se proveerá de cordero. Él dijo delante del profeta Isaías, delante del apóstol Juan, heme aquí, envíame a mí. El apóstol Juan lo vio como un cordero inmolado. El profeta Juan después, cuando el cordero inmolado descendió a la tierra, el profeta Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Y ese cordero fue llevado a la cruz y allí murió por nuestros pecados. Y allí nos buscó, y allí nos encontró, y allí nos salvó. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Escritura dice algo clave, algo muy importante, y despojando a los principados y a las potestades. La profecía dice en el libro de Isaías, y repartirá despojos con los fuertes. Jesús dijo, cuando tomó el pan, lo partió
y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Es partido. La prosperidad del alma y la prosperidad financiera. Usted tiene que tener un encuentro con el ministrador de los bienes para que se convierta en un ministrador de los bienes. Cuando Jesús recibió la dracma perdida, la moneda, le dicen: tú no pagas impuestos. Y Jesús dijo: ¿de quién es? Traedme una moneda. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron: de César. Jesús entonces se convirtió en un ministrador de los bienes, porque partió, le dio a Dios y le dio a los hijos de los hombres. Jesús dijo como ministrador de los bienes, diciendo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús tenía ministradores de bienes. La iglesia entera, completa, todos los ministerios, todos los hijos de Dios se convierten en ministradores de bienes. La Escritura dice en el libro de los Hechos diciendo: y traían a los pies de los apóstoles dinero, y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos eran administradores de bienes, como Dios su Padre, como hizo Jesús cuando partió dinero, diciendo: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Padre, te doy gracias por esta enseñanza, por esta revelación, por esta ministración. Haznos crecer espiritualmente conforme a tu voluntad y experimentar en nuestra vida espiritual todas estas cosas. Te damos gracias, te glorificamos todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.